Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a estar hablando de las funciones lógicas de Excel, tales como la función si, la función y, la función o, que son funciones que se utilizan cuando el cálculo que vamos a llevar a cabo está bajo una condición o varias condiciones. Es decir, el cálculo que se va a realizar no es para todos, sino que solo para los que cumplan dicha condición. Estas funciones son bastante útiles cuando necesitamos hacer una prueba sobre un valor y si ese valor o esa prueba que se hace es cierta, se devuelve un resultado y si no, podemos devolver un resultado distinto. Para ello vamos a estar utilizando esta hoja con estos datos que corresponden a los datos de ciertos vendedores. Tenemos sus nombres, una fecha de ingreso, un área, un monto de ventas, la experiencia en años y vamos a calcular estas columnas. La indicación para calcular esta columna veterano dice imprimir los nombres y área si los años de experiencia son mayores que 10, si no dejar vacía la celda. Es decir, se va a imprimir el nombre y el área del vendedor en esta celda solo si los años de experiencia son mayores que 10. Entonces utilizaremos la función lógica si y lo primero que requiere esta función es una prueba lógica, es decir, la condición que debe cumplirse para llevar a cabo el cálculo, si se cumple dicha condición. Entonces, el enunciado dice imprimir nombre y área si los años de experiencia son mayores que 10, por lo tanto la prueba vamos a realizarla sobre los años de experiencia. Damos clic donde esté este dato y nuestra prueba será si el valor que está contenido en esa celda es mayor que 10. Y esta será nuestra prueba lógica. Tenemos coma. Ahora la función requiere del valor si verdadero. El valor si verdadero es el cálculo o el resultado que la función va a devolver si esta prueba es cierta. Lo que nos piden entonces es que imprimamos nombre y área del vendedor. Nos vamos a la celda donde esté el nombre, damos clic ahí y vamos a concatenar ese nombre con un espacio en blanco que lo vamos a poner así entre comillas y lo concatenamos con el área. Entonces este es mi valor si verdadero, es decir, lo que quiero que haga la función si esto es verdadero. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que me concatene el dato que está en A4, que es el nombre del vendedor, con un espacio en blanco que lo pongo así entre comillas, y luego que me concatene con el área. Este carácter es el operador de concatenación en Excel. Tenemos una coma para especificar ahora el valor si falso, es decir, qué es lo que la función va a hacer si esto no es cierto. Lo que me dice el enunciado es que deje la celda vacía. Eso lo indico poniendo unas doble comillas juntas que significan celda vacía o celda en blanco. Cerramos el paréntesis de la función y presionamos Enter. Como vemos, el resultado de esta función es celda vacía porque no ha cumplido la condición de que los años de experiencia sean mayores que 10. Son iguales a 10, pero no mayores que 10. Vamos a hacer un llenado acá y vemos cómo entonces obtenemos resultados solo cuando la condición se ha cumplido, donde los años de experiencia son mayores que 10, aparece el nombre y el área concatenados. Venimos acá a esta columna que se llama novato. La indicación dice imprimir nombre y área si los años de experiencia son menores o iguales que 10, sino dejar celda vacía. Aquí es un caso similar, decimos sí, vamos a la celda donde está la experiencia en años, si ese valor es menor o igual que 10, entonces queremos concatenar el nombre con el área, el espacio y concatenamos con el área. Esto sí la condición es cumplida, si no, que quede la celda vacía y cerramos.
Entonces lo que vamos a obtener aquí prácticamente son los contrarios, los que no se imprimieron como veteranos, se imprimen como novatos. Y la condición es lo contrario, ¿no? Luego dice acá en clasificados, imprimir nombre del vendedor que vendió más de 30,000 y que tenga más de 6 años de experiencia, sino dejar la celda vacía. Lo que vemos acá es que hay una doble condición que evaluar. Hay dos condiciones que deben ser ciertas, ambas deben de cumplirse a la vez. Que la venta sea mayor que 30,000 y que tenga más de 6 años de experiencia. Entonces vamos a utilizar la función si, pero además dentro de la función si vamos a utilizar la función y, que es otra función lógica de Excel. Lo que hace la función y es servirle a la función si para que ésta sea capaz de evaluar varias condiciones y exigir que todas las condiciones que se evalúan sean verdaderas. Ese es el uso de la función y, que me permite probar varias condiciones y todas ellas deben de ser verdaderas. Nos venimos a la celda donde tenemos el monto de la venta y decimos que ese valor es mayor que 30,000, coma, además quiero probar si los años de experiencia son mayores que 6. Si estas dos condiciones, esta condición y esta condición, se cumplen ambas, entonces, coma, que voy a decir que me devuelva el nombre del vendedor. Me voy a la celda donde esté el nombre del vendedor, pues clic ahí, y si no, si ninguna de las condiciones o una de ellas falla, que se devuelva celda vacía. Damos enter acá, rellenamos y vemos que solo estos dos se imprimen porque son los que han cumplido ambas condiciones. Monto de venta mayor que 30,000, años de experiencia mayores que 6. Las que han quedado vacías no se han cumplido al menos una condición o ambas. Luego dice esta comisión, calcular el 30% de las ventas si el área es Jinotega, Chontales o Matagalpa, sino calcular el 15%. En este caso hay varias condiciones, o sea, varias áreas que podrían cumplirse, Jinotega, Chontales o Matagalpa. Si se cumple una de ellas, al menos una de ellas, calculamos el 30% de las ventas. Si ninguna se cumple, calculamos el 15%. Entonces, en este caso, seguimos usando la función si, ya que es la que nos permite evaluar condiciones. Pero ahora vamos a utilizar esta función que se llama o, otra función lógica de Excel, que me permite evaluar varias condiciones. Pero la diferencia entre esta función o y la función y es que la función o exige que al menos una de las condiciones que se prueba sea cierta, a diferencia de la función y, que exige que todas sean ciertas. Esta función o solo necesita que una de todas las condiciones que se evalúan, al menos una sea verdadera. Entonces vamos a ir a la celda donde esté el área, ya que nos dicen que para las áreas Jinotegas, Chontales o Matagalpa vamos a calcular el 30%. Entonces decimos, si el área es igual a Jinotega o el área es igual a Chontales o el área es igual a Matagalpa, y tenemos las tres posibles áreas a evaluar. Si una de ellas se cumple, entonces vamos a calcular el 30% por las ventas. Y si ninguna de ellas se da o se cumple, calculamos el 15% de las ventas. Cerramos el paréntesis de la función si. De tal manera que la función o va a evaluar el área de Jinotega, o el área es Chontales, o el área es Matagalpa. Si es cualquiera de las tres, se realiza este cálculo. Si no es ninguna de las tres,
se realiza este cálculo. Presionamos Enter acá y rellenamos. Vemos acá que entonces en una celda se estaría aplicando el 30%, por ejemplo en este primer caso, el área es Jinotega, por lo tanto aquí se ha calculado el 30% de 20.000, 6.000. En el segundo caso, el área es Carazo, no es ni Jinotega, ni Chontales, ni Matagalpa. Por lo tanto, acá se está calculando el 15% de 10.500. Entonces, las funciones lógicas de Excel me permiten llevar a cabo cálculos examinando una condición, examinando una prueba lógica. Si esa prueba es verdadera, la función me va a devolver un cálculo. Y si es falsa, me devuelve otro cálculo. Bien, estimados alumnos, este es el uso de las funciones lógicas de Excel, funciones sí y o. Y existen otros casos en los que las funciones se anidan dependiendo del tipo de cálculo que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, vamos a cambiarnos a esta hoja medicamentos. Tenemos estos datos acá de ciertos medicamentos, sus nombres, clasificación, presentación, quién es el distribuidor. Vamos a calcular este total acá. Vamos a decir que el total es igual a este precio por esta cantidad. Y vamos a rellenar. Tenemos los totales, luego tenemos esta indicación aquí que nos piden calcular ese descuento. Calcular el descuento en base al total. Si el distribuidor es Bayer, vamos a calcular un 15% de descuento. Si el distribuidor es Solca, vamos a calcular un 10% de descuento. Si el distribuidor es Seguel, vamos a calcular un 5% de descuento. Entonces vemos aquí que existen tres posibles distribuidores, Bayer, Solca o Seguel. Pero cada uno tiene un porcentaje de descuento a aplicar diferente. A diferencia del cálculo acá, donde calculábamos esta comisión, que para cualquiera de las tres áreas era el mismo porcentaje a aplicar, aquí no. En este caso, cada distribuidor que vamos a evaluar tiene un porcentaje específico que aplicar. Entonces acá, en este caso, se usa anidación de funciones sí, de esta manera. Usamos una primera función sí para evaluar si el distribuidor es igual a Bayer. Se nos dicen que si el distribuidor es Bayer, vamos a calcular un 15% por este total. Si no, usamos otra función sí para probar si el distribuidor es igual a Solca. Vamos a calcular 10% por este total. Y si no, otra función sí para probar si el distribuidor es Seguel. Vamos a calcular un 5% de este total. Y si ninguno de ellos tres se ha cumplido, que devuelva 0 la función. Al final cerramos tantos paréntesis como funciones sí hemos abierto. Entonces a este caso se le llama anidación de funciones sí, porque vemos que usamos la misma función dentro de la misma función. Entonces vamos a pensar siempre en usar funciones sí anidadas cuando los resultados que queremos devolver, cuando las pruebas son verdaderas, son resultados distintos para cada caso. Y vamos a usar la función o cuando el resultado es el mismo para cualquiera de los casos que se cumpla. Presionamos Enter acá y hacemos el llenado. Y vemos entonces el resultado de esta función. Bien, estudiantes, espero que les sirva este video para resolver los ejercicios planteados en la tarea de esta semana. Gracias, tengan buen día.